horas de concluir un proceso que inició el año 2018, una demanda que inició Chile, que la venía preparando ya desde años, y que, bueno, Bolivia contrademanda y se hablaba de manantial, y pues la ciencia, porque ya se levantó la reserva, ya sabemos alguna información al respecto. Todo parece indicar, y Bolivia lo va a aceptar, que es un río de curso internacional. Es decir, el fallo va a salir a favor de Chile. Es un río de curso internacional. ¿Pero qué? Recordemos los canales en los que Chile ha mejorado el caudal del río para que vaya a alimentar a sus minas ahora, que en un inicio alimentaba a sus ferrocarriles y otros negocios. Bueno, Bolivia no ha hecho mucho uso tampoco, ningún uso en realidad. Hay ahí unos criaderos de peces que con suerte pueden alimentar a las tropas que se encuentran ahí en la frontera. Pero bueno, nos va a replantear como país el hecho de conocer cómo se utilizan los ríos de curso internacional y qué acciones se pueden tomar con Chile ahora que estamos zanjando ya con esto el tema de nuestras demandas internacionales. Es una nueva etapa de las relaciones con Chile. Hay que ver qué viene con nuestra relación con nuestro vecino, que, bueno, podemos mantener el tema de la pérdida de territorio y de soberanía marítima, etcétera. Pero de que es una nueva etapa ahora con Chile, sí, y habrá que ver cuál va a ser. Bueno, vamos a hablar y anticiparnos un poco acerca de cuál va a ser la respuesta y lo que va a suceder con el fallo de la Corte Internacional de Justicia en relación a la Haya, en relación al Silala. Y estamos junto a Juan Carlos Medrano, coronel, él es capitán de navío. Es diplomado en Altos Estudios Nacionales y es magíster en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental. ¿Cómo está? Bienvenido, capitán, es un gusto tenerlo. ¿Cómo está? Buen día, José Luis. Jorge Luis. Jorge Luis. Siempre va a ser importante, aportar con los criterios, los estudios que se han podido realizar. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí, capitán. Hace tiempo que no lo teníamos, además un placer tenerlo de vuelta. No, muchas gracias. Bueno, usted que es un conocedor amplio de los recursos hídricos, ya parece que hay un estudio que muestra que es un río de flujo internacional y no así ya un manantial que le pertenezca a Bolivia. Si bien hay una aceptación de que los canales le han aumentado y favorecido en el flujo a Chile, Bolivia estaría en su derecho entonces de levantar estos canales que estén dentro de su territorio. Sin embargo, eso probablemente podría entorpecer las cosas y hay que ver entonces si ahora en adelante vamos a cobrarle a Chile por el uso, obviamente no retroactivo, si vamos a generar un acuerdo a futuro para la utilización de estas aguas. Sí, hay dos situaciones que se debería analizar acá, dos escenarios. El primer escenario, el que manteníamos, que el Silala no es un río internacional de curso sucesivo, ni siquiera es un río, ¿no es cierto?, de curso natural. Los estudios que habíamos realizado antes del 2000, en la década del 90, planteaban básicamente que las características climatológicas, hidrológicas del sector determinaban que precipitación pluvial en ese sector, por lo tanto no había un balance hidrológico. Claro, porque la evaporación era más del recurso hídrico que podía aportar a través de la precipitación pluvial. Ese era el primer resultado de los estudios que habían realizado diferentes instituciones. Uh-huh. En lo que involucra a nosotros, pudimos realizar campañas para medir los caudales de estas aguas que han sido colectadas, ¿no?, a través de la generación de una pendiente hidráulica artificial, es decir, han colectado las aguas de los bofedales que existen en el sector y han generado este curso de agua, y eso es lo que se había evaluado, se habían aforado en términos técnicos, se había determinado que son 285 litros por segundo. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto al que te refieres y al que se ha planteado ahora en los alegatos que han sido en el mes de abril de la presente gestión, se está hablando precisamente de un flujo artificial, de un flujo superficial artificial mejorado. Mejorado, sí, sí. Entonces, estamos hablando de un flujo, ¿no es cierto?, artificial mejorado
que la connotación fundamentalmente significa que estamos hablando de un río internacional de curso sucesivo. Y cuando se habla de un curso internacional de curso sucesivo, existe una convención del año 1997 de Naciones Unidas que se ha aprobado y firmado el año 2014 y se ha puesto en vigencia, pero Bolivia no es signatario. ¿Por qué? Porque ahí se están hablando aspectos que involucran a la cuenca hidrográfica y no solamente al curso de agua. O sea, ese convenio, ¿no es cierto?, no es de interés para Bolivia, por eso es que no lo ha firmado. Pero Chile plantea, ¿no es cierto?, poner en vigencia esta convención para los resultados que estarían esperando de la decisión o del fallo que va a emitir la Corte Internacional de Justicia. Por eso decía esos dos aspectos. El primero, que no es un río, por eso que se ha escrito bastante sobre lo que es el mito del Silala, por ejemplo, del ingeniero Antonio Basovesi, y ahora, ¿no es cierto?, sobre el flujo superficial artificial mejorado. Entonces, esperemos que la haya, ¿no es cierto?, o el fallo puedan vincular o tomar en cuenta que pues las características técnicas para que no sea tan, no genere inconvenientes a nuestro Estado boliviano, porque sería terrible, ¿no?, tener que ese resultado pueda desfavorecer a nuestro país. Bueno, lo más probable es que el veredicto, digamos, de la Corte va a ir en relación a decir que es un río de curso internacional. Y ahí, bueno, Bolivia tendrá que ver, lo más probable es que Bolivia acepte el resultado porque ha aceptado el estudio científico presentado que se han utilizado durante los alegatos. Esto ya lo sabemos por el tema del levantamiento de la reserva dentro del caso. Y bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Ni siquiera se puede apelar ni nada, ya es un tema que Bolivia tiene que aceptar porque lo único que le quedaría a Bolivia sería desmantelar los canales creados por Chile para mejorar el flujo. Sí, evidentemente el estudio que han realizado entre el 2017 y 18, esta consultora danesa, la LH, fundamentalmente indica, ¿no es cierto?, que hay un flujo superficial artificial mejorado. Y dan un porcentaje, ¿no? Indican que el 11 o el 30% ¿no es cierto?, aporta o mejora. Sin embargo, yo me temo que la sentencia, que se va a leer mañana entre 9 y 10 de la mañana, va a ir por el lado de que sea utilizado este recurso hídrico de una forma equitativa y razonable, ¿no es cierto?, claro, en beneficio de los dos países. O sea, queriendo un poquito, de alguna manera, soslayar un poco que no es un río internacional de curso sucesivo, pero cuando nos están diciendo la utilización razonable y equitativa, fundamentalmente... Tiene derecho Chile a usar. Claro, eso nos están indicando. Pero, a ver, cuando conversaba en algunos eventos con profesionales, nos decían, de derecho público, ¿no?, nos decían que en la terminología que involucra esta ciencia del derecho no existe el concepto de lo que es río o flujo o caudal artificial, ¿no es cierto? Un río o tiene caudal o no tiene caudal, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se estaría utilizando, ¿no es cierto?, este concepto para indicar que cuando Bolivia se refiere al caudal superficial artificial mejorado, no se está indicando fundamentalmente nada, ¿no? Más bien ellos dicen, Bolivia ha reconocido, ¿no es cierto?, que es un río internacional de curso sucesivo y que utilizar esa terminología de caudal artificial, ¿no es cierto?, no es valedero en el concepto de lo que es el derecho internacional público. Sin embargo, esperemos, obviamente en territorio boliviano
las obras la de infraestructura hidráulica que se han construido, ¿no es cierto?, porque están en territorio boliviano, donde se ha generado una pendiente hidráulica artificial, ¿no es cierto?, claro, para que excusa, ¿no es cierto?, en busca de esta pendiente puedan ser, destruidas o volverlas al origen, para que no haya escurrimiento superficial. Claro, ese es el tema. Yo creo que al momento en el que las relaciones en Bolivia y Chile se encuentran en este momento, probablemente haya un acuerdo en el que Bolivia esté de acuerdo en términos de tal vez realizar algún cobro de ahora en adelante por el uso de esas aguas, o sea, de la parte excedente, digamos. Porque hoy por hoy Bolivia no está usando esas aguas. Entonces, se vería hasta egoísta tratar de, qué sé yo, pues destruir los canales para usarlas, ¿para qué? Pero ¿para qué la vas a usar Bolivia? Vas a dejar además a comunidades chilenas sin agua. Obviamente sabemos que el agua va para su minería, pero hay comunidades indígenas chilenas que se benefician también de las aguas del Silala durante ese trayecto también. Así es. A ver, acá evidentemente uno de los problemas que se tiene, ¿no es cierto?, que no existe una política agresiva de fronteras, no lo tenemos. En el sector, claro, ¿no es cierto?, no lo tenemos. El sector está despoblado. Al inicio decías, Jorge Luis, que se han hecho algunos trabajos, por ejemplo, de piscinas para el criadero de truchas, pero más no. Ahora prácticamente, bueno, está abandonado el sector. Y te decía, esa política agresiva de fronteras, tenemos una agencia de las macroregiones, tendría que, ¿no es cierto?, poner o realizar ciertos proyectos, por un lado. Por otro lado, no te olvides que el recurso hídrico ahora, más que antes, está generando ciertos problemas entre los estados. Bolivia tiene que considerar al recurso hídrico con un aspecto geopolítico y estratégico. Es un recurso estratégico. ¿Por qué geopolítico? Porque fundamentalmente cuando definimos la geopolítica estamos dando a conocer que no es nada más que el aprovechamiento de esos factores geográficos, ¿no es cierto?, del sector, que deciden o inciden en la vida política de un Estado. Y el recurso hídrico estratégico, porque de esa agua, pues depende la primera, segunda y la tercera región de Chile, el norte grande de Chile que llaman. Antofagasta, ¿no es cierto?, se abastece de estas aguas. La industria minera, Chuquicamata, ¿no es cierto?, la industria del cobre. Además, las otras actividades que realizan. Ahora, como el concepto que también han utilizado es un recurso humano, lo que le quedaría a Bolivia seguramente es poder de alguna manera negociar, ¿no es cierto?, generar actividad en el sector para que se pueda, claro, para que de alguna manera ese uso equitativo, ¿no es cierto?, pueda beneficiar al desarrollo del sector más deprimido que es el occidente de Bolivia, fundamentalmente el sector de Quetena, de la provincia Surlipes, en todo el departamento de Potosí. Fundamentalmente, creo que cuando nos enfocamos al desarrollo socioeconómico del país en general, tenemos que enfocar nuestro mejor esfuerzo a desarrollar estos sectores que están abandonados. Yo para terminar, Jorge Luis, mencionaría que el fallo que se va a leer mañana, que la SIC va a leer mañana, de alguna manera tenemos que analizar y, bueno, pues sobre ese tema plantear alternativas de solución que nos permitan un desarrollo del sector y también lograr una convivencia, ¿no es cierto?, en armonía con la República de Chile. Excelente. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, gracias, Jorge Luis. Bueno, y es así, es verdad. Inicia un nuevo capítulo de las relaciones con Chile. Se acabaron las demandas internacionales y esto además plantea un escenario que probablemente puede sacar provecho del país. Bolivia va a recibir una mala noticia mañana en relación a lo que va a suceder. Es muy probable que la Corte le dé la razón a Chile, que son aguas de curso internacional, porque Bolivia ya lo ha aceptado. Y Chile ha aceptado que los canales le mejoran el flujo. Hay algo ahí medio equitativo, medio. Lo cierto es que ahora las relaciones internacionales entre Chile y Bolivia hoy, en términos ideológicos, están bien.
¿Qué puede sacar Bolivia en el futuro? Libre tránsito en la frontera, mejoras en la exportación. Hay varios temas que se le pueden sacar ahora a Chile en una nueva etapa de las relaciones. Habrá que ver entonces cómo las relaciones con este nuevo país, con este país, estas nuevas relaciones van a decantar a partir de este momento. Y habrá que ver cómo lo va a tomar Chile. ¿Qué es lo que va a decir Chile mañana? ¿Va a salir triunfante, decir hemos ganado, nos ha dado la razón la Corte Internacional, podemos seguir utilizando las aguas? Y ahora depende mucho de las relaciones internacionales de Bolivia, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál va a ser la nueva etapa de esas relaciones? Nos lo tendrán que comentar una vez que se conozca el resultado de esta demanda. Mañana a las 10 en punto, entonces, todos los bolivianos expectantes. Claro que nosotros también nos vamos a unir a la transmisión para escuchar el veredicto. Bien, continuemos con más.